sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les desseins guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Hola, 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 ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando, como todos los miércoles, a las 13 horas de Argentina, minutos más, minutos menos, el programa Sirviendo a la Humanidad. Agradecemos, como hacemos siempre, a Radio Mantra que permite esta reunión para investigar distintos temas, a Cristina, que está hoy en los controles, y a todos los del equipo de Sirviendo a la Humanidad que ayudan a preparar el programa. Es decir, durante la semana hacemos la investigación, conseguimos textos, párrafos y vamos reflexionando. Y bueno, y después lo ponemos aquí hoy. Y agradecemos a ustedes, queridos oyentes, sobre todo a los que están en el chat, que participan, que preguntan, que lanzan frases que ustedes tienen sobre el tema o por propia experiencia. Nos interesa mucho la participación en el chat. Y aquí al lado mío, en la mesa virtual de este programa, está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Bueno, saludaros a todos, a los oyentes. Y bueno, muy bien, preparando ya este programa, a ver cómo viene el pasado, el presente, y qué podemos entre todos poner en común, compartir y dilucidar del tema. Así que interesante como siempre. Adelante. ¿Preparada para soltar el pasado? De lo que haga falta. Sí. Al lado de Carmen está Marcela. Adelante, Marcela. Hola Dani, hola a todos. Estamos en el programa ya 573 de Sirviendo a la Humanidad, así que este programa se viene con todo. Esperemos que les guste el tema y también les ayude un poco a esa reflexión interior, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa hoy. Gracias, 573 programas, pero no hay que dormirse en los laureles, porque eso es quedarse en el pasado. Claro. Al lado de Marcela lo tenemos a Jesús, el de Sevilla. El otro Jesús está con permiso. ¿Y cómo está Jesús de Sevilla? Pues muy bien, nada, aprovecho para felicitar a mi tocayo, que además parece que es su aniversario, pero bueno, hoy sí, no podía estar con nosotros. Pues muy bien, nada, estupendo, como bien decís, ya van pasando programas, pero nosotros estamos aquí en un rabioso presente. De modo que nada, vamos a ir viendo este tema que, como dice mi tocayo, tiene también mucha enjundia. Nunca más rabioso, pero de la buena rabia. Claro, claro. Y al lado de Jesús está Rafa. Rafa, que sí, nunca pierde la calma. Bueno, ya veremos. No podemos. Sí, ya veremos. Bien, pues contento como siempre de estar aquí y interpreto que unidos,
espero que no enganchados, que no estemos ninguno enganchados ni al programa ni a nada, sino unidos, que es diferente. Por lo tanto, pues si es así, pues estupendo, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el programa. Hoy vamos a conversar sobre soltar el pasado. En multitud de ocasiones se nos ha hablado de la vital importancia de estar atentos al presente, de no distraernos con rumiaciones de la mente concreta, que suelen aparecer de manera inconsciente y no deseada. Sin embargo, en general, suele ser algo que cuesta, que da trabajo, estar centrado continuamente en el aquí y ahora, ya que la mente vuelve una y otra vez a presentarnos toda clase de pensamientos, algunos de ellos sobre el futuro, pero la mayoría de ellos nos remiten a algo ya vivido, a algún hecho o circunstancia relacionado con nuestra historia personal, influida por la cultura y la época en la que nos desenvolvemos. Cuanto más carga emocional tenga un recuerdo, más a menudo reaparecerá en el flujo de nuestro pensamiento. Asimismo, cuanto más nos identifiquemos con nuestras opiniones, ideas y emociones, más difícil será reconocer las raíces inconscientes que las sustentan, retardando la curación de traumas o anclándonos a una visión de las cosas fijas, que no ha sabido seguir el eterno movimiento de la vida. Para algunas personas es tan normal esta forma en la que actúa la mente que no llegan a plantearse que no solo es posible reducir el caudal de pensamiento en referencia al pasado, sino que seríamos mucho más libres y veríamos la realidad de una manera más precisa y acertada si así lo hiciéramos. Asimismo, la idea que hemos creado alrededor de las personas con las que nos relacionamos y sobre nosotros mismos, hasta qué punto nos ayudan o nos atan al pasado, impidiéndonos ver nuevos aspectos de la realidad que se nos escapan. Si nos damos por satisfechos con conclusiones a las que llegamos en el pasado, corremos el riesgo de caer en cristalizaciones mentales y entrar en un bucle de pensamientos limitados, repetitivos y estériles. Por otra parte, es evidente que soltar el pasado no es sinónimo de borrar nuestra memoria u olvidar cosas importantes para nuestra vida cotidiana, sino que se trata más bien de que tan solo demos relevancia a aquellos pensamientos necesarios para responder adecuadamente al presente que nos toca vivir, y que el resto muera por inanición o que no aparezca más. En la medida en que la observación desapegada del mundo interno y externo cobra consistencia, dejamos de identificarnos con emociones e ideas que giran siempre en torno a nuestro pequeño yo. Postulados que tomábamos como ciertos se pueden revelar como incompletos, deficientes o falsos, en la medida en que nos disponemos a mirar de una manera nueva, más amplia y menos condicionada por la huella de experiencias del pasado. Entonces, nos planteamos, ¿cómo vivir como nos cuentan algunos autores tales como Xiaohara o Krishnamurti, de manera que estemos libres de la influencia de toda tradición del pasado y podamos mirar la vida con ojos nuevos a cada instante? ¿Qué nos ocurriría o cómo cambiaría nuestra vida si así fuera? ¿Es necesario que afloren a la conciencia nuestros condicionamientos inconscientes para liberarnos de los mismos? ¿Qué papel juega la atención en este movimiento de soltar el pasado? Bueno, hasta aquí la introducción y vamos ahora a leer unos textos y después conversamos entre todos. Adelante. La liberación es simplemente esto:
soltarse de lo que tenemos adquirido, perder incluso la noción del yo y del movimiento egoísta, dejar de pertenecer a algo que nos atrae y a tratar de vivir más allá de todas estas cosas, dándonos cuenta finalmente de que todo cuanto realicemos en el presente para vivir noblemente, honradamente y con justicia, es desatarse de esto que nos rodea, de la tradición, de la idea de la comodidad, de la idea de pertenencia, de la idea de la conquista mental y emocional o física, de la idea de mi familia, de mi esto, mi aquello. Todo sentido de pertenencia debe desaparecer para llegar a la liberación. Viviremos realmente por cuanto estaremos dentro del propio movimiento de la vida. Párrafos de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia Los signos de los tiempos. ¿Qué hacer cuando los recuerdos del pasado llenan nuestra mente? La respuesta es simple: nada. No los sigamos, no los rechacemos o no nos impliquemos en ellos. Dejémoslos surgir y desaparecer. Si no, nos veremos atrapados en ellos. Observémoslos tal como son. Veamos el recuerdo como recuerdo, el pensamiento como pensamiento. Observémoslos sin apegarnos a ellos. De este modo, no nos veremos influenciados o condicionados por ellos. Y gradualmente, a la vez, debilitaremos el hábito de vivir en el pasado y oscurecer el presente con este. Si podemos penetrar más completamente en el presente, encontraremos pocos conceptos y representaciones del pasado o del futuro. Incluso el presente carecerá de un significado nítido. Solo viviremos. Los conceptos e ideas habrán sido trascendidos. Esto es un párrafo de La vida del no apego de Dhiravamsa. Marcela, el mic. No, el mic sí. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Carmen, sí, adelante. ¿Se oye? Sí. Cuando la mente está acostumbrada a residir en el presente, cosa que francamente no es fácil, se advertirá que el sentido de pasado y futuro lentamente se desencaja hasta finalmente desaparecer. El pasado y el futuro se vislumbran solamente cuando el presente lo solicita. Más allá de este ambiente, se convierten en invisibles, tal como la textura del agua desaparece al evaporarse. La acción se parece al carril que obliga al tren a llevar la dirección impuesta por éste, haciendo que la mente no se desvíe a instantes insulsos e innecesarios. La mente se acostumbra finalmente a no perderse en la fantasía y acaba afianzándose en los momentos presenciales que de forma consecutiva conforman el aquí y el ahora. Son palabras de Sesha extraídas de Sentido de Pasado y Futuro. Bueno, este asunto de vivir en el presente, si bien se ha enseñado desde hace muchísimos años, últimamente está tomando fuerza, ¿no? Y todos reconocemos que es importante vivir en el presente y no en el pasado ni en el futuro, pero como bien se dijo, el pasado suele aparecer en nuestra mente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para vivir en el presente y que el pasado no aparezca? Porque si algo del pasado aparece en nuestra mente y nosotros estamos rumiando esa cuestión que vivimos en el pasado,
Si tenemos una persona enfrente con la cual estamos conversando, no la estamos escuchando. O si estamos viviendo algún acontecimiento de nuestra vida, no lo estamos apreciando. Es decir, estamos con el pasado, dándonos vuelta por ahí adentro. Y bueno, este asunto de soltar el pasado, bueno, todos estamos de acuerdo en soltar el pasado, pero ¿cómo hacemos para soltar el pasado? A ver, ¿qué podemos decir entre todos? ¿Cómo podemos irlo desmenuzando a este asunto que parece que es muy importante? A ver, ¿qué les parece? Bueno, pues si queréis empiezo. Yo veo que estamos todos de acuerdo en vivir el presente con atención, para poner la atención. Por mucho que lo repitemos, no debe de cansarnos, porque es como un recordatorio para vivir más y más y más atentos, porque es fácil que se nos escape la atención por la fuerza y la inercia que tiene la mente, que nos lleva hacia el pasado o hacia el futuro. Y como ya sabemos, por lo menos en teoría, vivir el presente, el aquí y el ahora es con atención, atención a lo que está ocurriendo. Entonces tiene mucha importancia la valoración de la importancia que tiene lo que estamos viviendo, lo que estamos mirando, lo que estamos escuchando, a la persona con la cual estamos conversando, tratando de mirar lo más a fondo posible para tratar de comprenderla, o la tarea en la que estamos inmersos. Puede también ayudarnos a veces una efímera reflexión con la lógica de la mente, tratando de ver que en la medida en que le damos su importancia a una cosa, disminuye otras. Me explico. En la medida en que le damos importancia a lo que está sucediendo ahora en el presente, disminuye para nosotros la importancia que tiene en este momento, me refiero, el pasado o el futuro. Y por lo tanto hay como un descendimiento de su fuerza, de su presión. Hay como un soltar. Un soltar no significa desprendernos totalmente. Necesitamos de contenidos del pasado, de la memoria, necesitamos a veces, y también hacer proyectos para el futuro, inmediato o a largo plazo. Pero eso es no a todas horas, sino en determinados momentos. Por lo tanto, en la medida en que valoramos como mucha importancia sentirnos unidos, que es la esencia del amor, mirar con atención para comprender, que es la esencia, cuya esencia es luz, y también pues actuar en lo que creemos que debemos hacer con voluntad, entonces hay como una desidentificación de aquello que, sin dejar de ser importante, en ese momento disminuye, porque no corresponde ahora. Y por lo tanto no nos condiciona, no nos ata. Vamos descubriendo qué es lo importante. Y por lo tanto también se produce un desapego de aquello que nos ata, que nos condiciona, que nos hace creer que es necesario, indispensable para nosotros, causa de sufrimiento. Nos han dicho los sabios que el apego y la identificación es la causa del sufrimiento humano. No solo el gran sabio Buda, sino todos nos lo han dicho, el mismo Cristo a través de Jesús, etcétera, etcétera. Y entonces se trata de vivirlo y encontrar algo que, aunque nos olvidemos, renace en el recuerdo para volver a continuar en este empeño. Yo creo que una de las cosas que quizás me haya aclarado más, que es eso del presente y el aquí y el ahora, fue cuando en los textos de Sesa y en las conferencias él habla de vivir el presente y añade que acontece a cada instante. Porque esto del presente pues puede ser algo pues que se acabe conjugando como cualquier otra palabra, como cualquier otro verbo, como cualquier frase, pero que de alguna manera el símil o la analogía que nos presenta como
como la acción cuando la refiere a ese carril que obliga al tren a ir en una dirección determinada, pues lo que está aconteciendo en este momento es la dirección que están marcando las pautas, que están marcando los carriles que obligan al tren a ir en la dirección. Pero cuando yo me estoy desatento, estoy parando el tren, estoy haciendo que no siga su curso, estoy entreteniéndome, parando o yéndome en otras direcciones. Entonces, claro, todo esto es soltar el pasado. ¿Por qué hablamos de soltar el pasado? Porque en nuestros estudios es verdad que los sabios nos hablan, los sabios, las personas que al parecer han recorrido más, nos están sugiriendo que hay todo un mundo de identificaciones. ¿Por qué es necesario soltar? Porque la identificación es un apego que nos tiene presos en el pasado y que nos impide estar conscientes de lo que está sucediendo en este momento, en este instante, en cada instante que se renueva. De modo que este presente que acontece a cada instante nos sugiere que es lo único vitalmente importante. El pasado lo podemos vivir en nuestro presente, con la memoria para aquellas cosas que realmente pues, nos dicen que es necesario, pero no podemos vivir identificados. Y cuestión muy importante, que también señala Sesa, por ejemplo, es que en el presente solamente se puede vivir sin sentido protagónico, desidentificado de este yo que está haciendo, porque de otra manera estaremos casi inevitablemente afianzando la personalidad en los condicionamientos a los que está acostumbrada por ese propio pasado. Entonces, ese soltar tiene que ver con el no sentirse protagonista de la acción, con que este yo acabe por estar en silencio y permitir que el presente que acontece sea vivido como parte de ese movimiento del que formamos parte. No es que nosotros seamos dueños de nada ni creadores de nada. Hay que verlo de esa manera y claro, esto cuesta mucho porque no estamos acostumbrados a ello. Bueno, pues lo que podría aportar es que la frase de soltar el pasado se dice en muchos contextos y es generalmente aceptada. La gente, aunque no sepa de esoterismo o no esté interesada en estos temas, habla de soltar el pasado porque se dan cuenta de que el pasado puede ser una rémora y puede traer la gente puede estar rememorando algo doloroso que de alguna forma se instala en la mente y no aceptar los cambios. Entonces, psicológicamente hay muchas maneras de abordar esto y de hecho, pues en Internet mismo, si hacemos una rápida búsqueda de soltar el pasado, pues se dan unos consejos psicológicos. Pero también existe esta misma frase, existe una forma de verla más profunda, no solamente de soltar aquello que nos duele o aquello que molesta o aquello que hemos visto que nos engancha, sino que hay un sentido más profundo. Tiene relación porque si algo nos engancha es porque todavía está en la mente. En este sentido más profundo sería ser cada vez más observantes de los contenidos que hay en nuestra mente. Y una vez van desapareciendo los apegos más notables o los apegos que vemos que tienen más relevancia, van quedando otra serie de apegos más sutiles y más difíciles de detectar que nos atan al pasado, a creencias, a opiniones, a interpretaciones que hemos tenido de hechos, de personas, de circunstancias. Entonces, lo que se nos está instando a través de los textos que hemos leído de diferentes autores es a tener cada vez una atención más profunda y a ir descubriendo qué cosas nos están atando al pasado
o qué ideas estamos repitiendo, y puede que algunas de estas ideas sean buenas, sean correctas, estemos en lo cierto, pero si de alguna forma no nos desapegamos de las mismas, quizá haya matices o formas de ver las cosas, ampliar lo que ya conocemos, que se nos van a escapar si no estamos tan abiertos, tan viviendo con esa atención el presente, que no las podemos ver. Entonces, me parece un reto inmenso y muy hermoso el que nos da la vida, ¿no? De poder estar mirando a las personas, a las circunstancias, siempre con ojos nuevos. Yo no lo veo fácil porque siempre hay como una idea de quién es la persona que tengo al lado, en el trabajo, en casa, en la familia. Tenemos esas ideas formadas porque nos ayudan de alguna manera a relacionarnos. Pero si pudiéramos ir más allá de esa idea y que esa idea no nos condicionara y pudiéramos estar tan observantes que viéramos a las personas y a los hechos sin ideas, creo que podríamos aprender mucho más y conectarnos más con las personas y con las cosas, con todo lo que sucede, tener otra mirada que no estuviera pasada o no estuviera condicionada por esas ideas que tenemos o que hemos adquirido con nuestras relaciones en el pasado. Entonces es un tema que, aunque parezca sencillo y digamos, bueno, bien, soltar el pasado, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero a la hora de ponerlo en práctica nos requiere muchísima atención para no caer en la misma idea acerca de la persona o del hecho, y estar abiertos siempre a conocer cosas nuevas. Como dice Cioara, la vida siempre es algo nuevo y ojalá que podamos estar descubriendo siempre cosas, facetas nuevas de todo lo que nos sucede e incluso de nosotros mismos. Claro, Carmen, la idea es que al estar la mente dando vueltas continuamente con un pensamiento que va a otro, que viene, cuando cesa ese pensamiento, cuando entramos en silencio, ahí también, con respecto a lo que vos decías, quizás se podría dar una percepción, es decir, eso que está más allá de nuestra mente sobre una persona, sobre un hecho, sobre una situación. De ahí que es tan importante darse cuenta de los contenidos de la mente y poder observar en un primer momento, darnos cuenta de que están esos pensamientos que se van uniendo unos con otros, como la cuenta de un rosario, dicen algunos, y que nosotros a veces nos identificamos con los pensamientos o con las emociones, estamos fusionados completamente. Ese darse cuenta de la existencia y de poder observarlos, a veces hace que se forme un espacio entre lo que observamos. Y ahí es donde está como una clave, podríamos decir, por el cual nos podemos dar cuenta de esas asociaciones o de esos procesos, por lo cual a veces es algo instantáneo y solo con la atención es como se va soltando. Otras veces requerirá, depende del tipo de apego, como también han dicho ustedes, un poquito más de tiempo. Creo que lo interesante y la oportunidad que tenemos hoy en día a través de toda la información es que si podemos darnos esa oportunidad de entrar en el silencio de la mente, estar en silencio y empezar a darnos cuenta, incluso habitar en esos espacios de silencio, me parece que naturalmente después, si volviera a alguna cuestión del pasado, una conducta o algo, nos daríamos cuenta. Y en ese darse cuenta surge la comprensión de lo que está sucediendo. Y una vez que hay todo un proceso de comprensión, incluso interna, se produce una liberación. Por eso algunos autores dicen comprender para liberar,
una comprensión que va mucho más allá de la mente, sino de un proceso interior del ser humano. Así que hay algunas cosas que nos iremos dando cuenta psicológicamente, hay otras que se irán liberando por el solo hecho de esa vivencia interna de la comprensión del corazón y del silencio. Bueno, todos estamos aprendiendo, así que lo bueno es tener esa oportunidad de observarnos, no identificarnos. Quería leer, si te parece bien, Dani, un comentario que está acá por chat de Josefina, que dice: estate quieto, detente, estate atento, una atención global, ni pasado ni futuro, permanece en el momento presente, de Ilyes Joara. Así que, bueno, gracias, Josefina. Y hay otro comentario de Dori Elena de Venezuela que dice: si no tuviera pasado, no hubiera conocido esta emisora. Yo no estoy de acuerdo con soltar el pasado. Y después dice: mi pasado, mi presente y futuro está ligado con Internet. Sin él no hubiera conocido esta emisora, no los hubiera podido escuchar. El programa de Sirviendo a la Humanidad. Le mandamos un abrazo inmenso a Dori Elena. Y bueno, en la introducción también dijimos que no se trata de soltar todo el pasado y no recordar nada de lo que hemos vivido. Hay cosas que tenemos que recordar: quiénes son nuestros seres queridos, dónde trabajamos, dónde vamos a comprar las cosas que necesitamos para vivir. Es decir, hay cosas que hay que recordar. De lo que se trata aquí cuando hablamos de soltar el pasado es cuando viene un pensamiento, ya sea porque alguien nos hizo algo y nosotros nos sentimos heridos, o porque nosotros hicimos algo a alguien y nos carcome la culpa, y ese hecho del pasado viene y viene y viene. Hay que enfrentarlo, hay que resolverlo, hay que solucionarlo, y eso es soltar un poco el pasado, ¿no? La mejor forma de que el pasado no venga es vivir en el presente, como dice Ilyes Joara. Si uno vive en el presente, todas las cosas son nuevas. Podemos escuchar el canto de los pajaritos, por ejemplo, pero si nosotros estamos ensimismados en el rumiar, en ese pensamiento que vuelve y vuelve del pasado, no escuchamos los pajaritos, ni el sonido del viento sobre los árboles, ni una persona que nos habla. Es decir, ¿qué? Ah, no te escuché porque estaba ensimismado en mis pensamientos. Es decir, y ese pasado que está permanentemente presente, que no nos damos cuenta, es el karma que nos ata a una vida que ya fue. El pasado ya fue, ya ocurrió, ya sucedió. Es decir, aquí ahora en el presente podemos vivir nuevos hechos. ¿Que lo hicimos mal? Bueno, pues bien, trato de corregirlo, un poco de autocompasión por mí, que he hecho mal algo. ¿Me hicieron daño? Pues compasión por el hermano, que no sabemos qué le pasa y que nos hace un daño. Y después la otra frase que hay es no dormirse en los laureles, ¿eh? En la época romana le daban laureles cuando triunfaban en una batalla y había una gloria, un éxito, le ponían laureles. No dormirse en los laureles es pensar y pensar y pensar en los momentos lindos de nosotros, sí, que nos trae una cosa agradable, pero hoy, aquí y ahora, eso ya fue, ya pasó. Es decir, hoy, aquí y ahora hemos de vivir nuestra propia vida. Es decir, soltar el pasado nos permite liberarnos de la opresión de lo que nos limita y nos permite vivir el presente que está ocurriendo ahora, y nosotros ahí en ese presente podemos introducir cosas buenas, cosas nuevas. Es decir, podemos modificarnos, podemos transmutarnos, mutarnos. Eh, si estamos en el pasado, estamos en una situación donde estamos muertos, ¿no? Por eso Cristo dijo: dejad que los muertos entierren a los muertos. Es decir, el que está viviendo en el pasado es como que está muerto. Entonces, bueno, el asunto es que, como dijo Carmen, no es fácil, ¿no? Hay que estar supremamente atentos para ver cuándo el pensamiento nos trae hechos del pasado y no nos deja vivir la vida. Bueno, yo creo que ya hemos dado una buena presentación en este primer bloque. Vamos a pasar ahora a las noticias con la imagen, no sé qué imagen es. Bueno, la primera noticia.
Pues sí, la primera tiene que ver con el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, que como siempre os invitamos a visitar y comentaros que el último programa ya está disponible. Tuvo por título Los móviles del discípulo. Deciros que un breve resumen de su contenido pues abarcó diferentes tópicos como los siguientes. Discípulos son todos aquellos seres humanos que sirven a la humanidad. Por lo tanto, averiguar el móvil o motivación para el servicio es importante. Los móviles para el servicio son la apreciación de la tremenda necesidad del mundo, tener un gran ideal por el bien de todos, la comprensión de que nuestras capacidades pueden satisfacer las necesidades. Se trataron también cosas como que el móvil del corazón del discípulo lleva a la acción altruista de utilidad grupal, que el corazón es la más grande motivación de los discípulos y aspirantes de la nueva era y se basa fundamentalmente en el Agni Yoga. Creemos que es un programa interesante que nos lleva también a una profunda reflexión. De modo que, bueno, ya sabéis, en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad podéis encontrar distintos temas espirituales y os invitamos a examinarlos, a verlos, en fin, y a dejar vuestros comentarios sobre todo ello. Muchas gracias. Y la segunda noticia acá en Sirviendo a la Humanidad es sobre un ciclo de Agni Yoga en Capilla del Monte de estudio y reflexión. El Instituto Roerich de Brasil, a través de su colaboradora Fernanda Paz, brasileña, residente en Capilla del Monte, Argentina, iniciará un ciclo de estudio sistemático de las enseñanzas del Agni Yoga en esta ciudad a partir del 12 de febrero de 2022. Los estudios se realizarán en el predio del futuro Centro Roerich de Capilla del Monte, ubicado en el barrio de Las Gemelas. El futuro Centro Roerich es un proyecto que está desarrollando el escritor e investigador peruano Ricardo González junto a su esposa Sol Sanfelice, quienes viven en Capilla del Monte. El ciclo tiene como objetivo desarrollar estudios y meditación sobre Agni Yoga, realizando actividades integradoras que puedan ampliar la percepción y el florecimiento de la ética de la vida, los valores humanos y las virtudes, fortaleciendo la comunidad Agni Yoga. Entre los objetivos, nos dicen, buscamos estudiar cartas, artículos y libros escritos por Nicolás y Elena Roerich sobre educación, cultura, paz y Agni Yoga. Promover minutos de meditación y silencio, promover el desarrollo de la creatividad, experiencias de paz y acciones para mejorar la calidad de vida, fomentando la resiliencia interior. La iniciativa está abierta a todas las personas que busquen la paz y el conocimiento sobre el Agni Yoga. Los interesados en asistir pueden recabar más información en el teléfono 351-221-1947. Recordamos, es el próximo sábado 12 de febrero de 19 a 21 horas en Caseros y Tupungato, barrio Las Gemelas, Capilla del Monte, en el teléfono 351-221-1947. Pueden inscribirse y recabar más informaciones. Bueno, hasta aquí las noticias. Vamos a una pausa, como hacemos siempre. Enseguida nos reencontramos y seguimos conversando.
Queridos amigos, estamos en Sirviendo a la Humanidad, abordando el tema de soltar el pasado. Y bueno, creo que algunos compañeros están muy dispuestos a ofrecernos la clave, cuál es esa magnífica herramienta que todos deseamos conocer y practicar para soltar el pasado. Y de alguna manera, pues hacer buena la recomendación que nos hacía, por ejemplo, en el chat Ricardo, que dice que no podemos olvidar el pasado, pero lo que no debemos hacer es vivir en el pasado, porque estaríamos perdiendo la oportunidad de vivir la realidad, una realidad que él cita con mayúsculas, aquí y ahora, es decir, en un presente muy constante, muy atento. Bueno, sin más prolegómenos, ¿qué os parece si vamos a los textos y luego seguimos reflexionando? El primer texto dice así: aprender acerca de uno mismo no es como aprender un idioma, una técnica o una ciencia. En esos casos es obvio que uno debe acumular y recordar. Sería absurdo empezar cada vez todo de nuevo. Pero en el campo psicológico, el aprender acerca de uno mismo se halla siempre en el presente. Y el conocimiento está siempre en el pasado. Y como casi todos vivimos en el pasado y estamos satisfechos con el pasado, el conocimiento se vuelve para nosotros extraordinariamente importante. Por eso rendimos culto al erudito, al ingenioso, al astuto. Pero si usted está aprendiendo todo el tiempo, aprendiendo a cada minuto, se aprende observando y escuchando, viendo y actuando, descubrirá que el aprender es un movimiento constante sin pasado. Son palabras de Krishnamurti de su obra Liberarse del pasado. Si estoy en la superficie de la conciencia y vivo en el pensamiento, vivo atado al tiempo, a lo que me ha sucedido en el pasado y a lo que me puede suceder en el futuro. Pero se me escapa el presente, lo real. Al no vivir el presente, la vida me parece tediosa, aburrida, sin sentido. Todo se repite
en mi ignorancia, culpo a la vida y le achaco falta de significado. Pero cuando se vive la realidad, no existe posibilidad de tedio, el aburrimiento, el sinsentido, pues todo es inesperado y se mueve de instante en instante. Todo es extraordinariamente inteligente. La realidad es una melodía maravillosa y todo ser humano vive para escucharla. Esto es un fragmento del Silencio Creador de Consuelo Martín. El momento es siempre nuevo y de hecho siempre creativo. Por un impulso evolutivo, novedad constante. En ningún lugar del universo hay repetición, ni fenómenos estáticos, inmovilizados y petrificados. Si queremos encontrarnos con lo nuevo, eso mismo debemos ser, sin retornar al pasado, sin atenernos a ningún patrón. Así, la mente está vacía de nuestro pasado entero y ni se apresura hacia el futuro ni pone en práctica ningún método. Es muy sencillo. Simplemente observa el momento, la vida tal como se revela. Nada se interpone entre nosotros y su movimiento. El ego intolerante y limitado no interfiere, generando análisis y falsas imaginaciones. Bueno, esto está tratado de El silencio de la mente de Ilie Sioara. Pues muchas gracias a Carmen, a Rafa y a Daniel por leernos estos textos y también a quienes los han preparado. Y bueno, yo voy a señalar que en los tres, siendo de autores tan distintos como Krishnamurti, Consuelo Martín y Ilie Sioara, los tres nos dan una clave que es la del movimiento constante, la del movimiento. Krishnamurti nos dice que si estamos en el presente vamos a descubrir que aprender es un movimiento constante. Y Consuelo Martín nos dice que también que hay un movimiento de instante en instante. Y Sioara nos dice también que nada se puede interponer entre nosotros y el movimiento. ¿Os sugiere algo esto del movimiento, que todo es un movimiento, que no podemos quedarnos atados a ninguna parte, a una fotografía fija, quizás sería un recuerdo, una memoria? ¿Qué pensáis? ¿Qué os sugieren los textos? Bueno, pues sí, el pensamiento que viene una y otra vez con un hecho del pasado nos fija en el pasado. No estamos viviendo la vida. Y la vida es un movimiento, es decir, la vida es un movimiento, es un misterio muy grande la vida, que es un movimiento que se renueva en cada instante y pasa a través de todos los seres humanos que estamos viviendo en el planeta Tierra. Entonces, si estamos atentos al momento presente, somos partícipes de ese movimiento y podemos ir renovándonos, creciendo, aprendiendo, como dice Krishnamurti. Y solo hay que estar atentos, no hay otra. No es una disciplina, no es un deber religioso, no es algo que estemos obligados a hacerlo, el estar atento y vivir la vida, disfrutar la vida de una manera plena, ¿no? No es una obligación, pero si nos damos cuenta que la vida es un movimiento, estaremos atentos a ese movimiento y disfrutaremos de cada cosa que ocurre, ¿no? Cada cosa que ocurre que nos traerá la alegría de lo nuevo y la alegría del aprendizaje. Entonces, por eso soltar el pasado se vuelve tan importante, para poder vivir precisamente. Estamos tan acostumbrados a estar enclaustrados en moldes que nos da la cultura, la sociedad, la religión, la familia, y que no podemos ser otra cosa que ese molde que nos han dado, que ser constantemente algo nuevo, acompañando el movimiento de la vida, nos parece increíble. Es decir, hay que pensarlo, ¿no? Este asunto es un desafío
porque lo que éramos ya no somos, lo que hoy somos mañana no lo seremos, y hacia dónde podemos llegar tampoco, pero hay que acompañar el movimiento de la vida, por eso tiene que ver con el pasado, con Claro, soltar el pasado. claro, Dani, porque hay una palabra que es la impermanencia, que nos cuesta un montón llevar una conciencia a que todo es impermanente, que todo está cambiando, que se está modificando, y a veces por la seguridad que da el pasado, como queremos anclarnos ahí, quedarnos ahí, valoramos excesivamente a veces todo el contenido que es el pasado, pero hay raíces profundas, como por ejemplo esa, ¿no? El miedo y el no animarnos a vivir en esa impermanencia que es tan real porque es la vida misma. Entonces, ahí viviendo, dándonos cuenta, y ese darse cuenta viene a través de la atención, a través del silencio, de la observación, y también observar esas causas en nosotros mismos. Creo que ese conócete a ti mismo, esa frase es tan importante porque a medida que vamos descubriendo cosas, descubrimos otras y otras y otras, pero a la vez estamos en ese movimiento de cambio profundo, y si hay una aceptación de que el cambio existe y no estamos fluyendo entre opuestos, sino vamos hacia el centro, creo que podremos, bueno, salir de ese pasado continuo y observar muy bien lo que está sucediendo. Hay muchos comentarios ahí por chat y quería leer algunos, como de Ricardo, que dice que el desapego es clave, fundamental para liberarnos del pasado y encontrar los senderos que nos conducen a realidades mayores. Leo otro y ya les paso, que están muy activos nuestros queridos amigos, de Freddy de Uruguay, que dice: quería aportar humildemente que cuando vamos viviendo el aquí y ahora, el pasado, el hoy y el futuro se compenetran y sigue la vida. Así que bueno, muchas gracias a los que van compartiendo. Una ayuda que puede resultar, un ejercicio que puede resultar de ayuda, podría ser escuchar música con atención. Podemos incluso con distracciones, pero las distracciones no se refieren a la música, se refieren a otras cosas. Pero cuando estamos escuchando música, ¿verdad que no podemos recordar lo que hemos escuchado antes ni lo que vamos a escuchar después, aunque la conozcamos? Tenemos que ir siguiéndola paso a paso. El hecho de escucharla nos está impidiendo ir hacia atrás o ir hacia adelante. Sí en distracciones de otras cosas, pero no en la música. Entonces es un consejo que a veces doy de vez en cuando escuchar con la mente silenciosa. Y entonces vamos observando, porque la mente puede empezar a decirnos, mira, pues tiene estas características, esta otra, ahora viene esto, ahora viene lo otro, y la imaginación que lo enlaza. Entonces es un ejercicio, puede ser otros, observar como algo que parece que siempre está igual, pues con una cierta atención profunda puede indicar que va cambiando. Y quisiera decir una cosa también que puede ser, no sé, quizá una ayuda para reflexionar. Estoy mirando fugazmente los libros que veo en mi librería y una reflexión que me surge es: yo no los he escrito, no son míos, los han escrito otras personas. Además, el papel tampoco lo he hecho, la composición lo han hecho otros, no es algo mío. Y si los he pagado con un dinero, ese dinero tampoco es mío. Quizá me haya venido por un trabajo, por un ejercicio, por algo, pero nada de lo que está ahí, como puede ser otras cosas, es algo mío. Y llegará un momento, antes o después, en que me tendré que marchar y ya no podré utilizarlos. Sí que son útiles para poder tomar citas, para conferencias, para escribir, para esto, para lo otro, pero es algo provisional. De tal manera que esto puede quizá contribuir a, si en el caso de que tenga algún tipo de apego, a desapegarme.
la comprensión de algo, que a veces la reflexión mental puede, si es atenta y inteligente, puede ayudar, pero repito, la atención profunda nos permite desapegarnos de las cosas. Y así puede ser con todo. Nos viene y se va. Incluso nuestro cuerpo físico, nuestras ideas, nuestros conocimientos. Por eso vivir el presente, si estamos, por ejemplo, un rato, una temporada o unos días fuera de casa, podemos estar tan atentos a eso que se nos olvida que tenemos casa. Entonces, eso puede ser motivo de reflexión para descubrir que podemos prescindir de aquello a lo que podemos tener un cierto apego. En fin, es una experiencia como tantas para realizar en cualquier momento. Es interesante lo que dices del apego, porque posiblemente este pasado nos da, el recordarlo, buscamos esa seguridad, algo a lo que aferrarnos, algo que nos sustente. La personalidad busca ese reafirmarse en mi pasado, lo que me ocurrió, y crear esa idea de yo. Es como querer vivir o persistir con la idea, con el yo. Y en cambio el vivir el presente es como abocarnos a algo más incierto, donde no hay un yo al que agarrarse, sino simplemente hay experiencia. Hay una experiencia de vida y no hay un sujeto. Cuando se nos dice en la observación, llega un momento en la que no hay un sujeto, sino que hay una fusión con todo lo que ocurre, con lo que somos y lo que observamos. Esto se llama la no dualidad. En esa observación desaparece ese sujeto que observa. Entonces, claro, como el ego lo que quiere es sobrevivir, de ahí la dificultad a desapegarnos de ese pasado, y también la dificultad para que la humanidad dé cambios. ¿Por qué? Pues porque todo el pasado que llevamos con nuestras tradiciones, costumbres, todo lo que hemos vivido, y desde ciertos grupos se intenta fomentar esto, se intenta fomentar el que las cosas sigan conforme están, los conceptos de naciones o los conceptos de moral o los conceptos de religión, y realmente estamos en una era en las que ya los tiempos nos urgen a grandes cambios. Entonces tenemos que aprender a mirar el pasado, pero estar abiertos a ese futuro. El pasado siempre va a estar, la memoria no la vamos a perder, pero ¿qué ocurre? Que estando viviendo en el presente ya no nos va a venir esa memoria constantemente trayéndonos formas del pasado que queramos de alguna forma consolidar o seguir en el presente, sino que veremos el pasado, extraeremos la enseñanza que tenemos que extraer de ahí y estaremos abiertos a nuevas formas. Y de ahí se irá creando pues, esa nueva sociedad, y de ahí iremos cambiando todas esas energías que nos conforman en la medida que nos desapegamos. Y creo que una de las cosas que hemos mencionado y es muy importante es el darnos cuenta que la mente, las creaciones mentales siempre nos suelen llevar a unos conocimientos del pasado, a algo del pasado. Por eso se nos dice silenciar la mente. Al silenciar la mente damos ese espacio para que venga algo nuevo. Entonces es algo que iremos aprendiendo con la práctica, porque realmente si lo hacemos bien en ese silenciar la mente y abrirnos, habrán cambios en nosotros y no nos sentiremos ya tan deudores o nos sentiremos que tenemos que hacer algo como en el pasado, ¿no? Y qué importante sería en los grupos, estoy pensando en los grupos esotéricos, el borrar ciertas cosas que ya no nos sirven del pasado y abrirnos a nuevas formas de trabajar, de relacionarnos, de estar y no volver al pasado, porque
hay un gran potencial en nosotros, en los grupos, en la humanidad, y nos ata mucho todo lo que hemos hecho en el pasado y queremos repetirlo y pensando que, bueno, hay cosas que hicimos bien, otras no tan bien, pero abrirnos a nuevas maneras de servir, esto lo veo muy interesante. Así que, bueno, pues ahí estamos a ver qué se nos ocurre y cómo lo ponemos en marcha. Poco abundando en la idea que señala Carmen de abrir la mente, yo creo que sí, que tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón y permitir que la vida con mayúscula, se nos muestre y reconocer en esa vida con mayúscula, en ese presente con mayúscula, lo que la vida nos está pidiendo. Cuando nosotros nos acercamos así a la vida con atención, con reverencia, sin querer escaparnos de ella porque queremos otra cosa distinta de la vida, es decir, nos estaríamos atando a un modo, a un pasado, a un recuerdo, a una manera en que quisiéramos vivirla o que fuera así. Cuando nosotros soltamos toda esa idea de que la vida tiene que ser de un modo distinto del que realmente es, nosotros estamos en comunión con ese encuentro, con esa vida, con esa presencia que es presencia y que es presente y que a la vez se convierte en un regalo. Por eso, de alguna manera, cuando se vive muy centrado, se vive feliz. No se puede vivir con tedio, ni con aburrimiento, ni con nada que se le parezca. Es decir, vivir en el presente, vivir sin ninguna carga que nos impida aceptar que lo que está sucediendo es exactamente ni más ni menos que lo perfecto, lo adecuado, lo necesario, lo que por karma o por vida o por lo que sea, la vida, valga la redundancia, nos está ofreciendo, y que cuando nosotros la aceptamos, la miramos con atención y nos adaptamos y estamos en comunión con ella, pues se produce ese estar en el movimiento de la vida de manera pues armónica. Entonces la clave al final, como siempre estamos repitiendo, es atención, silencio del presente y ver a la vida pues de una manera un tanto enamorado, como si fuese un primer amor que se renueva un amor de instante en instante. Sí, vivir atentos, en silencio, en serena expectación, que es el Agni Yoga, ¿no? Los grandes maestros han presentado el Agni Yoga para que no vivamos en el pasado, sino en el presente, así todo cambia. ¿Qué te parece, Jesús? Ya va siendo tiempo de el espacio de la atención. Pues me parece perfecto. Y bueno, pues en relación con este espacio que ofrecemos siempre, antes era el silencio, ahora el de la atención, pues hemos encontrado un párrafo, pues eso, relacionado con este propósito anual que tenemos de fijarnos en la atención. Y dice así Vicente Beltrán Anglada: cuando la atención es muy profunda, existe, sin que nos demos cuenta, una liberación del inconsciente colectivo de la raza. Se esfuma, desaparece. Aplicamos la hoz hasta las entrañas de la tierra. Estamos muy atentos. Hoy, en el espacio de la atención, escucharemos grados de atención y serena expectación, que son párrafos del libro Magia Organizada Planetaria. Por grados de atención y de serena expectación, avanza el discípulo por las dilatadas áreas del conocimiento superior y va siendo consciente, en esta medida, de todo cuanto le es necesario para el normal desarrollo de la acción mágica o creadora. Va aprendiendo de esta manera que la atención de su alma no es una cualidad mental, sino que es una proyección del propósito de Dios o de su mónada en su vida de discípulo, por cuyo motivo su visión de las cosas y de los acontecimientos
sufre un cambio profundo y radical, apreciando entonces muy claramente la distinción existente entre la mente, la atención y el propósito, situando cada cual ordenadamente en su vida. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Bueno, pues muchas gracias por estos extractos del espacio de la atención. Y ahora pues vamos llegando ya a este otro espacio al que le dedicamos también mucho cariño y mucho afecto, que es nuestro espacio meditativo. De modo que, si os parece, vamos a adoptar una situación de atención, de silencio. Vamos a poner nuestro cuerpo en una postura recta, erguida. Cerramos los ojos, si os parece bien. Respiramos profundamente, de manera que con cada respiración vamos a ir aquietando nuestro cuerpo físico. Vamos a hacer que se relaje, que se vayan soltando, nunca mejor dicho, todas las tensiones, todas las preocupaciones, nuestras emociones, también nuestro cuerpo emocional se relaja, se libera de toda tensión. Igual sucede con nuestros pensamientos, se aquieta nuestra mente. Vamos ganando grados de atención, de tranquilidad. Con cada respiración, como decimos, van desapareciendo las tensiones y vamos siendo capaces de captar y de sintonizar esa paz profunda que es nuestra, que está en nuestro interior, en lo más profundo, y que aparece, y nos hacemos uno con esa paz, y esa paz la sentimos como se deposita suavemente sobre nuestro corazón, y allí, en la paz de nuestro corazón, vamos a dirigir una mirada hacia nuestro ángel solar, quien de manera constante y permanente siempre nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos. Siempre nos está guiando con sus impulsos divinos y hace que se presenten en nosotros estas mejores inspiraciones, lo que es una mejor inspiración siempre constante en nuestras vidas. De manera que en esta paz y en esa comunión con nuestro ángel solar vamos a estar muy presentes, siendo una sola conciencia con nuestro ángel solar. Vamos a estar muy presentes aquí y ahora, en un silencio infinito que nos rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado, que representa el logos solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz, y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad.
que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a invocar a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio de meditación, vamos a entonar por 3 veces la palabra sagrada. Oh. Gracias, Marcela, por dirigir esta meditación. Antes de retirarnos vamos a hacer 2 avisos. Como
todos los viernes a las 9 horas de Argentina hay un grupo que sintoniza telepáticamente y cuando dan las 9 horas exactas comienzan a recitar la gran invocación al unísono, aunque estén todos en distintos lugares. Si estás participando, deja tu mensaje en Facebook y te damos las gracias. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar la gran invocación, siempre desde el silencio y con atención. Y también recordaros las meditaciones de silencio, son meditaciones grupales, nos reunimos a través de la plataforma Zoom 2 veces a la semana, los lunes y los jueves a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España. Hay un grupo de Facebook al que podéis consultar, silencios y vivencias, y para entrar tenéis aquí los datos en pantalla o en el Facebook del programa. Daniel, ¿terminamos? Los esperamos el miércoles que viene en el programa Sirviendo a la Humanidad. El tema va a ser una estrella de la constelación de Acuario y finalizaremos con la meditación de plenilunio precisamente de Acuario. Un abrazo fraterno y mucho amor para todos. Hasta siempre.